Este 10 de marzo se celebra o se conmemora en Venezuela el Día del Médico Venezolano. ¿En qué condiciones llegamos a esta efeméride importante, marcada además en nuestro país, hasta por el desarrollo mismo de la historia? Lo vamos a conversar con el doctor Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela. Gracias por estos minutos para contrapunto.com, doctor Lorenzo. Felicitaciones. Gracias, amiga, y sé que son extensibles a todos los amigos que usan la bata blanca como el símbolo que representa. Y gracias a ti, a tu equipo y a todos los que nos están viendo en este momento. Doctor Lorenzo, ¿en qué condiciones estamos llegando a esta conmemoración? Hablemos de conmemoración porque celebración tiene otra connotación. En efecto, amiga, lamentablemente llegamos en un momento muy duro para todo el equipo sanitario, incluyendo aquellos que somos los herederos de lo que hicieron grandes hombres, porque Venezuela a mitad del siglo pasado entró en la medicina moderna y con una cantidad de avances en derrotar una serie de enfermedades, entre ellas enfermedades que son conocidas como enfermedades de la pobreza, la tuberculosis, la desnutrición, las enfermedades prevenibles por vacuna, y se logró un avance importantísimo con la erradicación de muchas de ellas y la casi no existencia de algunas de ellas. Lamentablemente estamos ahorita en unas estadísticas que, aunque no aparecen publicadas, sabemos que regresamos en muchos casos a los años 50, cuando encontramos una mortalidad materna elevada, una mortalidad infantil o neonatal elevada, tuberculosis, desnutrición no solamente aguda y crónica en nuestros niños, sino en las personas de la tercera edad. Aparte de todo esto, ese esfuerzo que se hizo para construir una gran red ambulatoria para la atención de las comunidades más cercanas a su domicilio, que quizás en los años 70, 80, se nos dimos cuenta que la misma no estaba ya tan cerca de las poblaciones porque las poblaciones crecieron, o va a decir la parte de barrios creció enormemente y el ambulatorio estaba al pie del barrio, no dentro del barrio. Quizás eso fue algo que nunca se previó, un crecimiento de pobreza tan importante, así como una red de hospitales que daba respuestas a la población. Unos hospitales que en su momento dado fueron pioneros en una gran cantidad del avance en la medicina, como trasplantes, operaciones inclusive de un altísimo nivel del área de neurocirugía y cardiovascular. Llegamos incluso a tener operaciones de neurocirugía, pero sin abrir el cráneo, utilizando la radiología invasiva y para llegar a esos aneurismas y a esos problemas de la emergencia neurológica, ¿Todo de eso se perdió? neurocirugía. El retroceso ha sido terrible. Primero, porque esa migración forzada antes de la pandemia hizo que muchas de las generaciones que llamamos la generación fuerte de trabajo, o sea, los menores de 50 años, que es la generación que era la generación inmediata de sustitución de muchos de nosotros, Claro. por cuestiones de edad, esa generación optó por irse del país antes de la pandemia. Y las nuevas generaciones que vienen tienen un grave problema. Ese deterioro de todo el sistema público de salud y el sitio por excelencia que es el alma mater del estudio después de nuestras universidades, que son nuestros hospitales, en donde se forman los estudiantes del último año y los residentes de las diversas especialidades. Al tener un deterioro tan grande del sistema, su formación no tienen las mismas posibilidades de formarse a lo que yo tuve. Claro. Porque yo y todos nosotros nos formamos e hicimos nuestros posgrados en hospitales públicos, en donde teníamos variedad, aparte de poder atender cualquier patología, teníamos una gran cantidad de insumos y capacidad para darle respuesta a las personas. Ante la situación del deterioro del sistema, ante la situación y esto significa el deterioro de los equipos, el deterioro de no tener insumos, independientemente de los diferentes trabajos que hay circulando ya con respecto a los insumos en los hospitales, la realidad es muy clara y lo decimos nosotros en cada momento. El sistema público de Venezuela es un sistema que dejó de ser gratuito y se ha convertido en un sistema con una privatización indirecta,
¿Por qué decimos esto? Las personas para poder diagnosticarse o hacerle el seguimiento a una patología tienen que hacerse el 80 al 85% de los estudios en el privado. Luego que logran ingresar a cualquier establecimiento público, tienen que adquirir el 80% del material y el 90 o 92% de los medicamentos que van a ser utilizados en ellos, primordialmente los medicamentos más caros. Bajo ese panorama, y estamos hablando entonces de que para poder ser atendidos en nuestros hospitales, las personas tienen que buscar la manera de pagar casi todo. Lo único que no pagan es la cama y el recurso humano, que está muy diezmado por una situación evidente de socioeconómica, y segundo, porque hubo un mecanismo con respecto a la pandemia que ha hecho lo siguiente: nuestro personal, en vista de la situación socioeconómica, no se está yendo del país, pero sí están buscando otros medios alternativos para poder subsistir, y muchos de esos medios están en el sector privado y no necesariamente en el área de salud. Doctor Lorenzo, fíjese, para pasar a esa parte con la que está cerrando esta primera comentario, lo que entendemos entonces es que se perdió una generación completa de médicos porque se fue, y que la que se está formando en hospitales que están destruidos o privatizados. Más o menos, y ese es el concepto que hay que tener claro. Y yo no digo que sea una sola generación. Yo pienso, y esto es algo muy particular de Jaime Lorenzo, que si estamos hablando de ya más de unos 14 años con una migración que aumentó bastante en el año del 2017 al 2019, estamos hablando posiblemente de la sumatoria de 2 o 3 generaciones de especialistas, que es el mayor daño. Es decir, dos generaciones que serían la primera que me sustituiría a mí, que estoy ya en periodo de jubilación, y la subsiguiente que iba a sustituir a la que me sustituye a mí, ya no están. Claro. O se ha ido un altísimo porcentaje. Y las nuevas generaciones, que sería la tercera ola de generaciones, están recién graduados especialistas o en los últimos años del posgrado. Ellos tienen un problema. Vivieron, aparte del deterioro antes de la pandemia, durante la pandemia, la parálisis de todo el sistema público, porque claro, yo lo he dicho muchas veces, la COVID no curó ni al cáncer, ni al paciente con problemas neuroquirúrgicos, ni al paciente que está esperando un trasplante, ni paró la desnutrición, ni todas las enfermedades prevenidas por vacuna, ni paró la mortalidad materna. O sea, todo un sistema que al no tener la capacidad de resolver los problemas de las personas, la gente, para ir a un establecimiento, sabe que tiene que tener por lo menos una cantidad de dinero para pagar. Claro. Y eso disminuye, y lo podemos ver en nuestras salas de hospitalización. Cuando yo me gradué, el altísimo porcentaje de personas que estaban en la sala del servicio de cirugía eran personas que correspondían a los niveles D, E y F de esa escala poblacional que tenemos, económica. Ahorita la población D, E y F es la que menos campea en la sala de hospitalización, porque son los que tienen dificultad para pagar o comprar todo lo que se les está pidiendo para hacer resuelto su problema. Y eso disminuye el número. Al disminuir el número, disminuye el número de respuestas hacia los pacientes, disminuye la cantidad de personas que acuden, e incluso esas patologías que eran complejas tienen mucha dificultad porque son las que más gastos tienen que recurrir. ¿En cuánto se estima la migración de médicos, doctor Lorenzo, y en general, y la de especialistas en particular? La primera generación que se nos fueron los especialistas, porque son los que han dictado. Es imposible saberlo, Vanessa. Hay una información que da la Federación Médica Venezolana que ronda por encima de 30,000, 40,000. Okay. Pero el problema es que no está desglosado cuántos especialistas. Lo que sí te puedo decir que los especialistas es un buen número, porque ellos son los que han migrado y son los que están dando la cara y mostrando al mundo, claro, el nivel profesional y humanista que tiene el médico venezolano. Ese grupo es el primero o el que mayor salió, y luego han venido saliendo los jóvenes recién graduados de médicos, y posteriormente muchos estudiantes de medicina que, por informaciones, y esto sí quizás no lo doy con inseguridad, nos han dicho que muchos, incluso cuando había actos de grado en nuestras universidades,
muchos se graduaban por secretaría o no retiraban el título de médico cirujano. Eso nos está diciendo que el daño es terrible. Y aquí hay una cosa que quiero plantearte para que toda nuestra población entienda. Un cirujano, cuando yo terminé mi posgrado, yo tenía una experiencia acumulada por un alto número de pacientes de alta complejidad sus patologías. Pero eso no me hacía totalmente cirujano. Tenía un papel en donde pasé una cantidad de años aprendiendo la disciplina del cirujano, entendiendo la dificultad de la atención de una patología, que una patología puede tener cualquier cantidad de formas de tratarla. Y después de graduado, que me entregaron mi título de cirujano, más o menos a los 10 años, yo podía decir que era cirujano, porque ya lo que había aprendido de la disciplina, el marco teórico, durante 10 años, se le unió a eso la experiencia, claro, el conocimiento, los errores cometidos, porque uno aprende también de errores, porque no somos perfectos, y en 10 años entonces me sentía ya con la seguridad al 1000% de que soy cirujano. Ese tiempo es casi igual para todas las especialidades. Un internista tiene que ver y atender un sinnúmero de patologías iguales y diferentes y complejas, para que con esa experiencia pueda tener esa estabilidad y esa experiencia para la que equivocación sea menor. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de esa migración masiva de especialistas, doctor Lorenzo? ¿Qué consecuencias tiene para el país? La primera consecuencia es que tienes un vacío para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Y lo peor es que no vemos ningún plan que nos diga que va en camino de superar esto, porque hay una situación muy clara, y esto quizás suena duro. Durante mi formación como médico, yo pasé por la mano de no menos de 80 y pico de especialistas en diferentes ramas, porque la anatomía, yo pasé por la mano de 10 hombres especializados en anatomía, más un colega, digo colega porque ya lo puedo decir, claro, ellos se dedicaban a la parte práctica, pero hubo 10 que nos dieron clases, igual que en cada una de las materias básicas de la medicina. Y luego cuando entramos en el hospital, en los diferentes servicios, el servicio que menos tenía docente era un servicio que tenía por lo menos 10 especialistas o súper especialistas en áreas como dermatología, otorrino, urología. Ese bagaje de cantidad de personas dándome sus conocimientos, su experiencia y sus visiones de tratamiento fueron parte de mi formación como médico. Si ahorita decimos que en nuestras universidades hay ya también una fuga tremenda de profesores por no renovación o por el daño que se le ha hecho a nuestras universidades, eso merma en esa formación del médico, porque el médico o el profesional de la salud, pues estamos hablando también de enfermeras, bioanalistas, claro, nutrólogos, trabajadores sociales, al disminuir ese volumen de personas dedicadas a darte sus conocimientos, tu formación ya merma. Y si luego que te gradúas vas a un centro hospitalario que ya disminuyó ese número de especialistas que te van a dar una formación de cuarto nivel para que seas mejor y dar el ejemplo que están recibiendo en otros países, eso nos dice que el daño es terrible, y no solamente el daño, sino la posibilidad de recuperación sin un plan, sin un conocimiento previo y sin una visión muy clara de lo que tienes que hacer, va a costar mucho tiempo, y somos tiempos que hablan de 10, 15 años para formar un especialista de buen nivel. Tenemos un déficit de médicos, de acuerdo con lo que usted está planteando, doctor Lorenzo. Ya estamos comenzando a ver, y eso nos lo informan nuestros compañeros de la organización a nivel de los estados, que hay ambulatorios rurales que están sin médicos. Y es más, para poder cumplir con el famoso artículo 8. Ni para siquiera el artículo 8, que aquí viene algo que nos llama la atención. Si bien es cierto, nuestras universidades nacionales forman los médicos cirujanos que toda la vida cubrían la extensión del país para el artículo 8, porque a mí incluso me tocó viajar a varios estados para ver si conseguí un trabajo de médico rural. O sea, no era fácil conseguir el trabajo porque había un excedente de la oferta. Ahorita estamos encontrándonos que se supone que con la formación paralela de médicos integrales,
Eso era para cubrir las áreas ambulatorias, las áreas rurales, con un personal médico formado para la atención comunitaria. Pero nos encontramos que tampoco hay, o sea, no están cubiertos tampoco por los colegas médicos integrales comunitarios. Es decir, que el déficit de médicos que se están egresando no cubre las necesidades del país. Y eso es grave. Porque lo que hablaba al principio de esa época de la medicina moderna, donde lo primero que decidieron luchar fue contra las enfermedades rurales, que fue lo que lograron hacer esos grandes hombres, que no lo voy a nombrar porque siempre se me olvida alguno de ellos, y no quiero ser injusto. Claro. Ellos lograron eso y había presencia en todo el país y en todas las regiones, y donde no había la presencia de un médico, había un sistema llamado medicina simplificada, que eran aquellos caseríos de menos de 400 familias o 400 personas, donde había un auxiliar de medicina simplificada entrenado para atender en las cosas más básicas a la gente. Eso tampoco existe. Todo eso está perdido, no existe. Doctor Lorenzo, pero fíjese, usted nos decía también que los médicos que están egresando justamente por los bajos salarios están buscando otras opciones. ¿Cuánto gana un médico en Venezuela? Yo acabo de, ante el nuevo momento que estamos esperando que salga la Gaceta, porque hay una cosa que sí hemos sido muy claros nosotros. Los famosos anuncios, hasta que no están en blanco y negro, no son muy creíbles. Y no te puedo decir exactamente cuánto, pero antes de eso, yo sacando mi cuenta, estoy en el orden de los $42 mensuales. Y está hablando un caballero que ya está a punto de salir por la cantidad de años, que todavía tiene bono nocturno, que tiene la mayor cantidad de horas de que cubre un médico asistencial. Es decir, con $40 mensuales, con la situación, vamos a poner ejemplos más sencillos. Yo podría echarle 80 litros de gasolina a mi carro. Ya, más nada. Más nada. O hacer 2 o 3 compras y más nada. Imagínate un médico residente que aparte muchos de nuestros muchachos. ¿Cuánto gana un residente? Mira, calcúlalo en $30-35 mensuales, para no ser tan duro con la escala de salario, pues debe ser mucho menos. Pero no tanto es eso, sino que la inmensa mayoría, por lo menos muchos de los que están en Caracas, vienen del interior de la República. Los que tienen suerte están en casas familiares, los que no tienen que alquilar, muchos no tienen vehículos para movilizarse. Aparte que, bueno, la única cosa que tienen buena suerte, no tienen que adquirir la cantidad de libros que nos tocó a nosotros adquirir, porque ya la tecnología permite que ellos tengan su biblioteca aquí. Tan sencillo. Y bueno, aunque nosotros a veces peleamos por algunas cosas que sacan de algunas literaturas no adecuadas, pero eso es una ventaja, pero muchos ellos no tienen para pagar ni siquiera el teléfono. El teléfono para pagarlo y tener una estabilidad para desayunar todos los días. Eso es una situación que agrava y el muchacho tendrá que buscar, o su familia, que es la que los mantiene, porque casi todos son mantenidos por las fundaciones de su familia. Y cuando lo digo sarcásticamente para que se entienda, es la familia, sus padres, sus madres, sus tíos, quienes ayudan a muchos, no solamente de los médicos que están acá estudiando o formando esa especialidad, sino también el personal sanitario, porque también en nuestras universidades, en todas las escuelas y facultades de la ciencia de la salud, hay jóvenes que no son de Caracas, por ejemplo. Claro. Ahora, doctor Lorenzo, nos decía que incluso estaban dedicándose a actividades distintas de la medicina. ¿De qué están viviendo realmente entonces? Muchos de ellos que tienen un vehículo están haciendo el trabajo de esta nueva modalidad que existe. Rider, Yumi. Todo este tipo. Claro. Hacen delivery. Algunos se han puesto a trabajar en cuidado de pacientes en la época de COVID, que el cuidado de pacientes de COVID ya hay cierta disminución, pero otros han buscado la manera de trabajar incluso dando clases y no de medicina. También hay un déficit de maestros y todo ese cuento que sabemos nosotros. Sí. Otros han ido buscando diferentes alternativas, ayudando a un familiar como vendedores. O sea, toda la gama de profesiones, y digo profesiones desde el punto de vista de darle una connotación al acto de buscar una forma de ingreso, y esperamos que no haya ocurrido que algún colega se haya ido también buscando esas necesidades
a lo que sería las formas no santas de buscar el sustento económico. Sin embargo, todavía hay gente estudiando medicina. ¿A qué lo atribuye? ¿Por qué un joven quisiera ser médico en este momento en Venezuela? Usted mismo que se mantiene en un hospital, además. Definitivamente la decisión de estudiar medicina en ese joven que de paso ya no tiene esa cantidad de herramientas para tomar una decisión como joven. Porque recuérdate que siempre en nuestras escuelas, y hablo del bachillerato nuestro, había ciertas visitas que daban información sobre las diferentes especialidades y profesiones. Y la propia familia incentivaba ese deseo tuyo por seguir la carrera de alguien de tu familia o en tu defecto, como muchos casos que sabemos, les impresionaba que esa presencia de un médico en un pueblo, en una zona del interior del país, era primordialmente esa persona que todo el mundo respetaba. Claro. Todo el mundo le tenía una connotación muy importante. ¿Y ahora por qué se sigue estudiando medicina? ¿Y por qué usted se mantiene en un hospital? La connotación en ese joven sigue siendo quizás la misma, en donde se ve esa persona que tiene una imagen que te da garantía y el humano, el ser humano, tiene la tendencia por su propia educación familiar en acercarse a lo que le llama la atención. Es decir, esos muchachos ven a un colega que ve a un familiar de ellos que le resuelve, que le busca soluciones y le incentiva esa aspiración. No todos los que quieren estudiar medicina llegan a graduarse de médicos porque no es una carrera fácil. Y en el caso de nosotros es que amamos esta profesión. Y yo tengo la dualidad que amo dos áreas de la medicina que son complementarias o distanciadas. Yo soy cirujano, amo la cirugía en toda su expresión, amo esa situación, esa adrenalina que te produce en accesar a un cuerpo humano, aunque tengas una idea de lo que te vas a conseguir, no sabes lo que va a ocurrir. Esa adrenalina siempre es excitante, como también la adrenalina que durante una revista tú transmites conocimientos que tienes. Y por otro lado, soy médico de salud pública que me permite ver no el problema de la cirugía solamente, sino tener una visión de la situación del país de otra forma. No veo el árbol solamente, veo el bosque y más allá del bosque. Y esa dualidad es la que me da más fortaleza, porque por un lado conozco la perfección o pretendemos conocer o imitar la perfección del solo hecho de hacer este movimiento con la mano. Esto tiene toda una serie de explicaciones científicas, sí, pero la gran pregunta que nos hacemos, ¿quién fue el gran arquitecto? O ver cómo poder enfrentar una situación en salud pública para poder mejorar las condiciones de las personas, de nuestros ciudadanos, o tener interpretaciones de los problemas de salud pública bajo la visión de la formación del hombre de salud pública. Eso es apasionante. Ambas cosas apasionan. ¿Qué soluciones ve usted a lo que ha planteado, doctor Lorenzo? Hay una gran vocación, es evidente, pero hay cosas que solucionar. ¿Cómo solucionamos estas generaciones que ya están fuera y no van a volver? ¿Cómo llenamos esos vacíos? ¿Qué hay que hacer con la parte salarial? Es decir, para que el médico realmente se mantenga también en el área de salud pública. El gran problema que tenemos es que primero hay que sacar de la diatriba ideológico-política salud, educación y alimentación. Son tres cosas que deben salir. Y deben salir, y voy a ponerte un ejemplo que puede ser duro, pero lo tengo que decir como hombre, como ciudadano. Yo todavía no logro entender que para algo que que todos sabemos que en los peores conflictos, en las peores situaciones más duras de guerras civiles, de guerras no civiles entre países, al final la solución no es vencer al otro y destruirlo, sino buscar una negociación para que las partes lleguen a acuerdos. Nosotros no entendemos, y Vanessa, quizás alguien va a acusarme de muchas cosas, pero yo no logro entender que se le dé privilegios a un hombre
por una condición que no sabemos si es un delincuente o hizo los delitos que se le acusa, para que por encima de los niños que necesitaron trasplante, de los niños que murieron por un proceso oncológico, de los ciudadanos ancianos que han fallecido por desnutrición, por toda esa cantidad, se interrumpa un proceso que es la negociación por una situación de ese tipo. Eso como hombre no lo entiendo. Lo como dice médico, lo dice por Alex Saab, claro, por lo que claro, claro. Él tiene un problema, bueno, que las leyes se lo pueden apoyar, pero no suspender en donde se podía llegar a acuerdos, como te dije, saquen el problema ideológico, político, de educación, de salud, emergencia humanitaria y todo eso. ¿Y qué implicaría para la salud? Usted dice sacar la medicina, sacar la salud de la diatriba política. ¿Para tomar qué medidas, doctor Lorenzo? Ahí entramos. Primero, al tú sacar todo lo que estamos en la obligación de dar un aporte sincero y honesto por la salud de los ciudadanos venezolanos, debemos estar ahí entre todos sin diferencias. Es decir, con respeto. Yo puedo discutir con los colegas de cualquier signo ideológico mientras nos mantengamos en el punto técnico, en el punto como lo debemos hacer los expertos en el área en cualquiera de las áreas. Okay. Eso es lo primero. Segundo, bajo esas condiciones, tener pensado claramente las situaciones del país. Hay una realidad socioeconómica que tienes que resolverla. Pero aquí viene otro punto que para nosotros es fundamental. Como hombre de salud pública, la salud pública no significa curar enfermedades. La salud pública engloba todo el concepto de salud. Salud es el bienestar biopsicosocial de la persona. Es decir, curemos la enfermedad, pero démosles condiciones de vida adecuadas y démosles condiciones ambientales de nuestra relación con el ambiente para que tengas salud. Y bajo esos condicionamientos, hablar de un salario o de un sueldo en función de solamente la canasta alimentaria es un error. Todos los aumentos o todos la parte salarial, el salario contempla que un 30% aproximadamente es para las necesidades de alimentación y otro porcentaje para las otras áreas que conforman esa estabilidad biopsicosocial. Entonces, por ahí ya tenemos que darnos cuenta que la capacidad del profesional en el área de la salud y en otras profesiones tiene que estar acorde a sus posibilidades de entender que para que tú te quedes en un país, tú tienes que avisorar un futuro. Claro. Estamos hablando entonces de mejores condiciones de vida, muchas mejor que se pueden. Pero el problema es acabar con esa diatriba y darnos cuenta los mecanismos para primero mantener y financiar el sistema de salud y el sistema de educación, porque son básicos. Salud, para seguir creciendo, necesita estudiantes bien formados, universidades fuertes que tengan capacidad de aportar a la sociedad y sistema de salud que le dé respuesta a los ciudadanos. ¿Cómo llenamos los huecos de esos médicos que se fueron? Lamentablemente, la única manera es tocando ese punto, dándole el por qué no irte a los que están. Claro. Y segundo, dándole dotación y una política agresiva para rescatar las infraestructuras. Y cuando digo agresiva, es mejorar lo que tienes. No te pongas a construir hospitales ahorita. Pues ese hospital tendrá por lo menos 5 o 6 años para que, en la medida como se construye en Venezuela, y digo ese ejemplo porque en otros países pudimos ver que en 6 meses construyen un hospital. Pero vamos a la realidad venezolana, nuestra realidad que nos lleva entre 5 a 6 años construir un hospital. Lo que tenemos, mejorarlo para que el ciudadano pueda ir a ser atendido de manera con calidad y con respeto y dignidad por su patología. Esas cositas hay que hacerlas ya. Ya. Y lo que llama la atención, y esta información de las propias universidades, que las pocas facultades que logran cubrir el número de cupos que tienen son las facultades de medicina. O sea que todavía hay un interés. Todavía hay interés de ir. Lo que pasa es que en el transcurso, el cierre de año y medio, 2 años de la universidad, eso ha sido catastrófico por la epidemia, pero se pudieron haber buscado alternativas para que esos estudiantes
manteniendo las medidas de prevención, siguiesen acudiendo, o el sistema virtual para las materias básicas, para no parar. Pero el cierre de la universidad es un tiempo perdido totalmente. Pero bueno, Doctor Lorenzo, hay una nueva ministra de Salud. ¿Usted qué le plantearía como médico? Lo primero es, vamos a sentarnos para hablar como venezolanos. Eso es lo primero que plantearía. Porque si vamos a estar en una mesa de hablar y vas a tener tu posición ideológico-política y yo voy a llevar mi formación ideológico-política, vamos a tener grandes diferencias que van a ser insalvables porque nos volvemos atalayas en nuestras posiciones. Y aquí hay que pensar en el ciudadano venezolano. ¿Ustedes esperan ser llamados como organización, como Médicos Unidos de Venezuela, para conversar con la nueva ministra? Siempre estaremos dispuestos para hablar con las autoridades. Ahora dependerá de las autoridades ver lo que nosotros vemos en la calle. Vanessa, ver un ciudadano venezolano metiéndose en un contenedor de basura para comer de la basura. Ver de nuevo esos niños en las esquinas de Caracas pidiendo dinero, mendigando. O ahorita la nueva modalidad que a juro, te quieren limpiar el parabrisas porque hay falta de algo que es hambre. Esas situaciones las estamos viendo todo. Aunque tú estés en un carro blindado con escolta y todo eso, te van a separar en algún momento en una esquina y vas a verlo. O si vas en la noche verás esa cantidad de personas en la basura. Ese es el país que yo no quiero. ¿Cómo recuperamos los años perdidos en salud pública? Usted hablaba de un retroceso de 70 años prácticamente. Comenzando primero, a diferencia de los que hicieron el inicio, tenemos el conocimiento de cómo hacerlo. Porque ya Gabaldón nos enseñó cómo derrotar la malaria. Pastor Oropesa nos enseñó cómo parar la mortalidad neonatal. Luis Racetti y José Gregorio Hernández nos dieron enseñanza. Pablo Acosta Ortiz. O sea, hay ya una base que es tomar las cosas buenas de esa base, porque puede ser que también tuvieron errores, pero sus errores fueron mínimos y eso hay que tenerlo muy claro, porque llevaron a Venezuela al nivel de primacía en la salud latinoamericana. Entonces, tomar todo eso y utilizar las nuevas tecnologías, porque cuando podíamos hablar, creo que te hice el comentario al principio, de operar un aneurisma cerebral sin tan siquiera tener que tocar el cerebro, o un tumor de hipófisis sin necesidad de abrir el cerebro. Los avances nos han permitido que podemos cerrar mucho el daño que se puede hacer por una operación tan traumática como lo que estamos hablando, porque está la tecnología y podemos imbricar la tecnología con lo que conocemos y dar respuestas inmediatas. La mortalidad materna, un ejemplo sencillo. ¿Cómo la derrotaron en aquel tiempo? Primero tomaron la decisión de institucionalizar el parto, es decir, nuestras mujeres no parían en sus casas, nuestras mujeres no eran atendidas por personas no preparadas, sino que tenían que ir a parir para hospitales. Pero ¿cómo se hizo? Se construyeron hospitales para la respuesta y se entrenó gente. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Lo más triste es que activar y reactivar a como de lugar la reambulatoria para que la mujer acuda a su consulta prenatal, porque en la consulta prenatal se pueden detectar una inmensa cantidad de problemas que van a repercutir en el momento del parto o el posparto. Si tú haces ese diagnóstico y ya la mujer va bien preparada, puede haber complicaciones, pero las disminuyes en un alto porcentaje. Disminuir a cero la mortalidad materna es muy difícil, pero si la bajamos al menor número posible y las que vayan a fallecer en el acto, por primacía de fisiología, porque el acto del parto es un acto humano, un acto que se produce solo, en donde el médico ayuda o asiste a que termine bien. Es decir, que la fisiología del cuerpo de la mujer produce todas las cosas para que el parto se dé. Lo que tenemos que hacer es ayudar a que ese parto no sea traumático y que permita la salud del niño y de la madre. Habrá que alguna que fallezca por algo inherente a muchas situaciones, pero tenemos que disminuir ese número. Y si disminuimos el número de mortalidad materna, la mortalidad neonatal en una consulta perinatal o de alto nivel que detecte problemas en el niño, en Venezuela, Vanessa, en el siglo pasado,
en una clínica privada de Caracas llegaron a hacer cirugía fetal. O sea, niños que se le diagnosticaban que tenían una gran hernia en el ombligo que iba a ser incompatible con la vida, se operaron en el vientre materno y no hubo complicaciones de ningún tipo. O sea, tenemos el conocimiento, hay la experticia tecnológica para poder hacer muchas cosas y parar el daño. En este Eso hay que hacer. Doctor Lorenzo, si le parece, cerremos la conversación con esto. Hay un proceso de diálogo que está retomando el mandatario Nicolás Maduro por una parte. Entendemos que hay pues, cierta presión del gobierno de Estados Unidos también para que esto avance, para que esto se retome. Si usted lo ve como médico y como médico de salud pública, las dos vertientes, ¿qué debería privilegiarse en esa agenda de diálogo? Generalmente la situación de asistencia humanitaria. Okay. Porque yo no te voy a decir que resolvamos el por qué tenemos lo que tenemos en todos los ámbitos de la salud. Primero, vamos a solucionar, parar el daño de que no se nos siga muriendo gente por enfermedades, que se logre dar una respuesta a los niños, a los pacientes oncológicos, todo eso inmediato, parar el daño. Es decir, eso implica vacunas, medicamentos y alimentos. Y materiales y todo lo que tenemos que darle, alimentación, todo eso. Okay. Pero paralelamente a eso, la asistencia humanitaria es parar el daño. Pero tú no puedes hacer asistencia humanitaria si no tienes un plan preconcebido de cómo las causas que produjeron el daño, pararlos o ya irlos disminuyendo o desapareciendo. Te pongo un ejemplo sencillo. Si decides en asistencia humanitaria colocar un hospital de campaña, ese hospital de campaña no puede ser colocado en el sitio que más le provoque a cualquiera. Ese hospital de campaña que vemos que hay una necesidad, tiene que ser ubicado ya pensando que en ese lugar donde se coloque un hospital de campaña tiene las condiciones y las características necesarias para luego construir un hospital, porque tiene todo un bagaje de acciones que te dicen que es necesario colocar un hospital en el sitio que tú dijiste que vas a colocar un hospital de campaña. Eso significa rehabilitación, es decir, junto con la asistencia, tienes que buscar todos los medios para lo que produjo el daño, destruirlo, la causa, eliminarla, para que luego comiences a hablar de desarrollo, porque no nos hemos desarrollado porque tenemos algo que produjo un daño. Si paramos el daño y paramos las causas que producen las consecuencias, el país vuelve a la senda de desarrollo, pero un desarrollo sostenible y no de anuncios. Doctor Lorenzo, muchísimas gracias. Feliz día a pesar de las dificultades y de todo lo que hemos conversado hoy. Amiga, con orgullo tengo esta bata blanca. Con orgullo te digo que me siento orgulloso de ser médico. Y aprovecho esta oportunidad para hacer una pequeña cuñita. Hoy 10 de marzo, o mejor, el 10 de marzo tenemos misa en varios estados de Venezuela, que es la misa de las batas blancas. En varios estados de Venezuela y en varios países fuera de Venezuela. Y el domingo 13 de marzo es la misa de las batas blancas en el resto de los estados de Venezuela, y en Caracas va a ser en la iglesia que está en Bellocampo, y va a ser oficiada por nuestro cardenal Baltasar Porras a las 5 de la tarde. Queremos invitarlos a todos porque la misa de las batas blancas no es del médico, es de todos aquellos que tienen este color en su trabajo en el área de salud, como también es de las personas con una condición crónica de salud, en todas aquellas personas que forman parte del equipo y de los ciudadanos que en algún momento van a acudir a nuestra experticia para buscar una solución. La misa de las batas blancas es eso, la misa de la unión y la misa de la esperanza. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Lorenzo, y gracias por la invitación.